El gran templo de la capital mexica fue construido, posiblemente, desde 1375 hasta 1521. Medía casi 90 metros por lado y aproximadamente 47 metros de altura. Estaba orientado con respecto al tránsito del sol de oriente a poniente y tenía dos adoratorios en la parte superior. El lado sur, dedicado a Huitzilopochtli, dios de la guerra. El lado norte estaba dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, los rayos, el dios de las tormentas. Gracias al trabajo de los arqueólogos, hoy es posible visitar esta zona arqueológica y además su excelente museo de sitio. Ambos están ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México, Patrimonio de la Humanidad. ¿Pero qué había ahí antes? A principios del siglo XX se sabía de la existencia de una zona arqueológica. Incluso se encontró un ducto de la época porfiriana, un ducto construido alrededor de 1900. Pero no fue sino hasta 1978 cuando se encontró el monolito de la diosa de la luna, momento en el que se decidió trabajar en la zona. Recibió la visita de muchas personalidades de la época, incluyendo al presidente López Portillo, quien ordenó la expropiación de muchos edificios y se comenzó a trabajar en el área. Los trabajos duraron casi 10 años hasta abrir la zona arqueológica al público. La Ciudad de México Tenochtitlán, la capital mexica, fue fundada, de acuerdo al mito, por mandato de Huitzilopochtli en un islote en el lago de Texcoco. Era una ciudad que fue creciendo y floreciendo hasta el punto que tuvo alrededor de 200,000 habitantes. Esto de acuerdo con el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma. Fue un importante centro religioso, económico y social del México antiguo. Y sí, el sacrificio humano era común en la vida ritual del pueblo mexica, pero eso no era todo. Vive historias dentro de la historia. Somos México a pie y te invitamos a conocernos. Aprende acerca de la vida diaria de los mexicas en el Museo de Templo Mayor. Conoce acerca de la Ciudad de México Tenochtitlán y su gran desarrollo. La relación de la muerte y la vida en el más allá, de acuerdo a su cosmovisión. Esto es lo que somos, mezcla y unión del pasado. Somos mexicanos. Ven y camina con nosotros en un museo al aire libre. O de manera virtual, tú decides. Ven y conoce México a pie.